¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El debate sobre la licitud de intervenciones militares en el extranjero, sobre si es lícita la vulneración de la soberanía de otro Estado, ha dado un vuelco radical tras los acontecimientos del pasado 3 de enero. Con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el colapso del andamiaje chavista, la comunidad jurídica internacional se encuentra dividida entre la letra fría de los tratados y la urgencia ética de defender los derechos humanos cuando son sistemáticamente violados por una tiranía. Así que vamos a abordar todo eso hoy Desde mi punto de vista, que no se cansa nunca de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. Y nuevamente nos encontramos aquí en el estudio con André Santos, que es especialista en Derecho Constitucional y también en Derecho Internacional. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Constantino. Gracias, ¿no? Es un placer tenerte aquí en el estudio. Justamente vamos a hablar de un tema candente. Pues ya vimos lo que sucedió en Venezuela, esta intervención militar para extraer al tirano Nicolás Maduro, y esto despertó pues toda una controversia sobre si era una acción lícita o ilícita según el derecho internacional. Poniendo en un segundo plano, algunas personas empezaron a decir que, bueno, que sí, que es verdad que estaban oprimidos los venezolanos, pero que no se puede consentir ese atropello, lo cual a mí me parece personalmente una gran hipocresía, y me parece más que justo que los venezolanos pues hayan celebrado por todo lo alto esta liberación. Sabemos que el régimen sigue ahí, aunque es un régimen tutelado, casi en régimen de protectorado. Pero bueno, vamos a abrir ese melón del derecho internacional, sí, claro, sí, y ver hasta qué punto es o no legal intervenir como lo hizo Estados Unidos en Caracas. Correcto. No, antes que nada es una gran noticia, ¿no? Que tantos nuestros hermanos venezolanos celebran la salida de este tiranuelo. Fue una salida espectacular, una acción militar sin precedentes en realidad. La tecnología que usaron, el mecanismo, la logística militar que usaron es algo que realmente dejó pasmados a muchos, sobre todo en materia de cómo los rusos se quedaron sorprendidos que sus propios sistemas antiaéreos quedaron inhabilitados, ¿no? Y eso ya da un mensaje muy claro. Pero ahora, claro, con mucha sorpresa, algunas personas de extrema izquierda, ¿no? Decían que los venezolanos que no tenían que celebrar porque se había violado el derecho internacional. Y eso es lo que empezó a posicionar la izquierda radical, tanto en Estados Unidos, también en Europa, y acá también el correísmo en Ecuador, ¿no? El correísmo, que es la izquierda en nuestro país, de que se había vulnerado supuestamente pues el derecho internacional. Y claro, viéndolo desde un punto de vista rígido, con el sistema actual, claro, tú puedes decir a simple vista, no, se está vulnerando el derecho, ¿no? Se está vulnerando la norma. Es como, por ejemplo, lo que ocurre en el Ecuador. Un juez tiene la plena potestad de liberar a un criminal con 20, 30, hasta 50 antecedentes sangrientos. Y el juez no está obligado a aplicar. Entonces, tú dices, ¿lo liberó? Sí, y está según la ley. Está según el marco legal. Claro, se está respetando el derecho. Claro, la esclavitud era legal, claro. También según las normas de nazis también era legal detener y gasear a los judíos. Sí, era legal el apartheid en Sudáfrica, era legal, pues bueno, muchas cosas han sido legales, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, pero no todo lo legal es justo, ni legítimo. ¿Ya? Entonces, y ahí es cuando vemos un derecho un poco más dúctil, porque eso es lo que tenemos que entender, ¿no? El derecho que tenemos está desde el 48, desde la Carta de las Naciones Unidas, la configuración de un nuevo mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que cuando las potencias aliadas invaden Alemania, invaden Italia,
comienzan a generar las operaciones bélicas. En esa época estaban rigiendo dos tratados, el Bryan-Kellogg, por un lado, que se proscribía el uso de la fuerza, y que no había mecanismos para concertar un ataque, por ejemplo, mancomunado, como es el del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. No existía. También en la Sociedad de las Naciones. Entonces tú puedes decir, claro, en esa época los aliados también vulneraron el derecho internacional vigente, ¿no? Y después de, claro, derrotar al Imperio Alemán, ¿qué sucedió? Se generó un nuevo derecho, un nuevo marco jurídico internacional, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo que está pasando ahora, porque, a ver, el sistema internacional es así. Existe un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está compuesto de 5 países, ¿no? 4 vencedores de la guerra, que es Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y posteriormente se agregó a China, la República Popular China. Y esos 5 son los que deciden autorizar intervenciones. Por ejemplo, así fue en Libia. Libia fue autorizado por las Naciones Unidas, efectivamente. ¿Ya? Mientras que hemos tenido otras ocasiones, por ejemplo en Kosovo, que fue invadido por la OTAN, eso fue sin autorización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Sí. Entonces, eso el Consejo de Seguridad en ningún momento lo aprobó. O sea, en otras palabras, las Naciones Unidas son la autoridad que tolera o no, que legitima o no la intervención, el uso de la fuerza. Claro. Eso está en la Carta de Naciones Unidas, si no me equivoco, en el punto 2, y allí se dice que, bueno, tiene que haber, sin duda alguna, una serie de razones que el Estado que quiere intervenir tiene que demostrar, unas razones, pues no sé, de que se siente agredido, de que también se pueden violar de forma flagrante los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. En fin, hay una serie de razones y solo si se demuestra eso y si previamente se interviene mediante pues, algún tipo de conciliación, mediación e incluso la aplicación de sanciones, solamente entonces podría plantearse, someter a la aprobación de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad una intervención. Correcto. Pero siempre, claro, incluso invocando el derecho internacional humanitario, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, en el caso de Ruanda y Burundi, se tardó mucho, la comunidad internacional arrastró los pies mientras la gente se moría, mientras se perpetraban masacres odiosas. Y bueno, en el caso de Yugoslavia, pues aquella matanza de Srebrenica fue tremenda y bueno, eso es un tema complejo, pero los cascos azules estando allí, de alguna manera se lavaron las manos, ¿no? O sea que el sistema internacional, como que esta crisis de Venezuela, a mi juicio, ha puesto en tela de juicio la idoneidad de ese mecanismo que nació con Naciones Unidas, que a su vez, hago un paréntesis, arranca de ese principio que es un principio sacrosanto de que no se puede violar la soberanía de los países. La injerencia es algo completamente prohibido, tanto para defender cuestiones internas como externas, ¿no? Y eso creo que está anclado en el Tratado de Westfalia en 1648, ¿no? Cuando los estados, bueno, son entes completamente, tienen que ser respetada su soberanía. Entonces, quizás sería bueno hablar de ese principio de soberanía que está enmarcado en el derecho internacional y, bueno, volviendo otra vez a la historia, la soberanía se consideraba que era algo que venía de Dios, ¿no? Dios lo otorgaba al pueblo y el pueblo se lo daba al soberano. Eso según la visión nuestra de la monarquía hispánica, por ejemplo, en la Escuela ¿no? de Salamanca, en la Escuela de Salamanca, los teólogos lo tenían muy claro y entonces, bueno, el pueblo tenía el derecho incluso de quitarse encima al soberano si el soberano era un tirano contra su pueblo, ¿no? Entonces hubo ese principio de la soberanía como algo que pertenece al pueblo únicamente.
Y luego, bueno, ya modernamente, pues ya no era el monarca, sino era el Estado. Ya después de la Revolución Francesa, en fin, es el Estado el que absorbe esa soberanía. Bueno, el tema de la soberanía es un tema muy complejo. Pero básicamente yo retengo esto, André, no sé si estás de acuerdo, y es que la soberanía, eso, pertenece al pueblo y no necesariamente a un gobierno. El gobierno la administra. Claro. Si el gobierno degenera en una dictadura sangrienta que oprime a su pueblo, pues de ninguna manera se puede refugiar ese gobierno, que ya además es ilegítimo, se puede refugiar en esa soberanía, de que no, a mí no me ataque nadie porque es que yo, o sea, la soberanía entendida como un escudo, como una especie de parapeto detrás del cual se atrincheran estos tiranos. Entonces la soberanía pertenece al pueblo y es lógico que el pueblo la defienda, y si el pueblo, como el caso de Venezuela, no tiene los medios para defenderse, pues que recurra a una potencia internacional. Aunque ahí, bueno, se puede pensar, una potencia internacional no va a intervenir por amor a los venezolanos, por restaurar la soberanía o los derechos humanos, va a intervenir porque ve un interés, en este caso el petróleo. Bueno, vamos a desenmadejar todo esto porque es un tema complejo. ¿Qué opinas tú sobre ese concepto de la soberanía como se ha entendido? Claro, un derecho internacional que impida poder derrocar a un tirano. Y no solo es un tirano así nomás, ¿no? O sea, él no solo fue un tirano con su propio pueblo venezolano. Él también tenía una ínfula intervencionista en los demás países de la región. Entonces, es eso lo que me doy cuenta que no lo están enfocando. ¿De qué manera aplicó un intervencionismo chavista, comunista como tal, en los demás países de la región? ¿De qué manera interfirió en elecciones? Por ejemplo, el chavismo fue el verdadero fundador de Podemos en España. Imagínate, Podemos, un partido dedicado ¿a qué? A promover la infancia transexual, la ideología de género, el pensamiento woke, ¿sí? La propia leyenda negra. Entonces, acá también, ¿qué es lo que hacía el chavismo? Todo lo que es el régimen de Venezuela, financió al partido de Rafael Correa. ¿Cuál era el paradigma ideológico del partido de Rafael Correa? ¿Cuál es? Es la leyenda negra contra la hispanidad. Chávez y después Maduro, ¿a qué se dedicaron ellos? Ellos se dedicaron inclusive a cambiarle el nombre a las festividades, del Día de la Raza, que era el día del descubrimiento de América, al Día de los Pueblos Explotados, el Día anticolonialismo, por ejemplo. Imagínate. Entonces, tú te das cuenta de que ellos tenían una agenda metapolítica, cultural, para destruir el sustrato de la hispanidad. Interfirieron en España, interfirieron en Ecuador, Colombia. En Colombia era el caso más dramático porque ellos tienen una región binacional, que justo Petro la había firmado, donde operan grupos del narcotráfico, operan narcoterroristas que se ocultan en Venezuela con la anuencia del gobierno y desde ahí pues tienen una base prácticamente de operaciones. Mira, solo estoy hablando del tema, ya hablamos narcotráfico, hablamos leyenda negra. Fíjate, en octubre del 2019 se activaron 3 movilizaciones en 3 países distintos. En Ecuador se activó uno a través de ISA, de Leonidas Issa, pero ahí también existió la mano de Nicolás Maduro, el intervencionismo pues, de estos operadores internacionales de Venezuela, que estuvieron aquí realmente, se activaron en Chile y en Colombia al mismo tiempo, el mismo mes. Tanto así que Diosdado Cabello se burlaba, decía, ¿qué les parece las brisas bolivarianas? Él, en su arrogancia, delatándose que ellos mismos eran el cerebro, los arquitectos detrás de esta desestabilización de gobiernos, ¿no? Gobiernos que no estaban alineados al de Venezuela. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos injerencistas? Son ellos los que no respetan la soberanía de otros países, son ellos los que han irrespetado los principios pacíficos, que es verdad que están en las Naciones Unidas, sin duda alguna, pero que ahora ellos quieren vulnerar esos principios y ahora que esos principios los protejan a ellos mismos. No, nadie se puede aprovechar de sus propias torpezas. Lo curioso es que estamos ante un fenómeno realmente que no ha sucedido antes, y es que hay una multinacional del crimen y del saqueo, que es el Foro de Sao Paulo, y que a lo largo de más de 30 años ha ido infiltrando la sociedad primero, al estilo Gramsci, ¿no? Siguiendo esa doctrina de
de penetrar en la sociedad y en la academia y en los medios de comunicación, ¿no? Y después hacerse con el poder, pues de forma, digamos, legal, recurriendo a las elecciones. Han ido poco a poco conquistando pues, parcelas de poder importante en muchos estados, haciéndose con el gobierno, y entonces vemos que hay una estrategia coordinada detrás. Claro. Y para mí el 3 de enero fue un golpe maestro contra ese Foro de Sao Paulo, que recordemos que fue el sucesor de aquel bloque del este de Europa. Sí. Cayó el muro de Berlín, el comunismo se pensó que ya había sido extinguido, que era el fin de la civilización, como alguien dijo, el fin de... Claro, el último hombre, Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, que dijo eso, que ya no había, digamos, el historicismo, la lucha entre diferentes principios filosóficos. Bueno, esto ya no tenía sentido porque ya el comunismo desaparecía. No, la hidra se regeneró en el Foro de Sao Paulo, y vamos a recordar el Foro de Sao Paulo, que fue ideado, diseñado en Cuba, y con el patrocinio también de Lula da Silva, que allí sigue en el poder en Brasil. Entonces ese Foro de Sao Paulo fue mutando, fue emergiendo en varios países, ahí lo tenemos todavía. Es verdad que ha habido ya caídas significativas aquí en el Ecuador. Correa pues ya está en principio fuera de juego, al menos no está en el gobierno, pero está en el Estado, está todavía agazapado, y tenemos todavía en países como, bueno, ya el citado Brasil, ¿cuál más? Por supuesto Colombia. Y entonces el golpe a Venezuela, es maestro, pero falta matar lo que es la cabeza de esa hidra que está en Cuba. Sí. Y ahí, bueno, ahí uno se ha preguntado, bueno, pues ahora lo tienes fácil, Trump, lo tienes muy fácil. Es que Cuba es facilísimo derribarlo porque ya está agotadísimo el régimen, no tiene recursos. Vemos hasta los soldados cubanos, o sea, verdaderamente están... no voy a decir unos huesos, pero realmente desnutridos. Es gente que no, aparte que no, la motivación no sé cuál tendrán. Bueno, son muchas décadas de adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo ves tú? Para mí el 3 de enero fue un golpe, si no de gracia, el principio del fin de ese Foro de Sao Paulo. Bastante, y ahí volvemos al tema del derecho internacional, vinculación con el Foro de Sao Paulo. Maduro existió, Venezuela se convirtió en una plataforma intervencionista. Con el dinero que tenía empezaron a intervenir en elecciones de otros países, comenzaron a intervenir también en la política, en la desestabilización a través de acciones violentas, comenzaron también a fomentar el narcoterrorismo, a abrir rutas para el narcoterrorismo como tal. Y es ahí que tú te pones a pensar, claro, lo que hizo Estados Unidos fue una operación militar, es verdad, pero para la captura por una orden judicial contra Maduro. Y se lo llevaron inmediatamente de Guantánamo y de Guantánamo a Nueva York a ser juzgado, a ser procesado penalmente. Justamente, no se consultó, vamos a decir, a Naciones Unidas, como dicen los izquierdistas, que no, esto no puede ser, que atropello, e incluso también dentro de los Estados Unidos los demócratas, bueno, no tienen mayoría en el Congreso, pero sin duda han aprovechado para atacar a Trump y diciendo que sencillamente se ha saltado a la torera pues estas normas que también exigen una consulta interna, un consenso del Congreso. Vamos, me parece el colmo, ¿no? Sí. Porque lo curioso, lo que hizo Estados Unidos, lo que tú manifiestas, es decir, el contar con un warrant, con una orden de arresto. Claro. ¿Por qué? Porque es un poder judicial que dice, bueno, este señor es el capo, el líder del cártel de los soles, y él supone una amenaza a él, y toda esa estructura es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Está introduciendo cocaína, está introduciendo también una serie de armas y grupos violentos como el Tren de Aragua. Sí. O sea, la base para detenerlo, justamente invocando la seguridad nacional, está clarísima desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista del propio de Estados Unidos, de la estrategia de seguridad nacional, que curiosamente se publicó unas semanas antes, y ahí aparecía la necesidad de que Estados Unidos, bueno, tiene que actuar, no estar de brazos cruzados, y tiene que intervenir allí donde la seguridad nacional está en peligro. Sí, no, y esto también, y esto del 3 de enero, nos beneficia enormemente. ¿En qué sentido? Porque si te das cuenta, una retrospectiva, a partir de los años 90, fines de los 90, Estados Unidos se dedicó a Medio Oriente y dejó pues prácticamente
porque el mundo es un equilibrio de poder en realidad, dejó prácticamente todo lo que es Iberoamérica a manos de los rusos y los chinos, después hasta de Irán. En Venezuela ya comenzaron a entrar terroristas islámicos, de Hezbollah, Hamas, inclusive hablaban hasta de otros más radicales aún. Y te das cuenta que cómo se ha degradado tanto el continente iberoamericano en estos últimos 20 años. ¿Pero por qué? No porque Estados Unidos es un salvador, no, es por la injerencia de estas potencias euroasiáticas que nos ven a nosotros como un futuro Vietnam, un Vietnam a larga escala, porque eso es lo que quieren. A ver, la Unión Soviética y la Rusia actual, si bien Rusia ya no es un estado comunista, es un estado autoritario, es verdad, pero no se puede decir que es un estado comunista, ¿ya? Como antes. Sin embargo, sigue teniendo los mismos imperativos geoestratégicos. Eso tú no lo puedes cambiar porque la geografía, la geoestrategia, la geopolítica está por encima de las ideologías. ¿En qué sentido? Porque al fin de cabo, ¿cuál es el plan, digamos, contra Occidente? Que es Europa y América, y ahí es donde vemos. Ellos saben que el país más fuerte de todos en este momento es Estados Unidos. Y Estados Unidos, solo él, es superior a China y Rusia juntos militarmente. Es increíble, realmente es inigualable en esa materia, pero eso se debe sobre todo a su potencia industrial y económica. Pero de ahí, ¿qué necesitan para desestabilizar esa nación? Necesitan que nosotros seamos carne de cañón, vietnamizarnos. Eso siempre fue el objetivo de ellos. ¿Por qué la Unión Soviética entrenó a la FARC, a ELN, al MIR y a otros movimientos subversivos en Colombia? Porque eran los soviéticos. Aquí en Ecuador, la influencia de los chinos, en algunos partidos comunistas, en el Partido Comunista, existía. De hecho, así se le dice. El maoísmo en tiempos. Se le dice coloquialmente en Guayaquil, se les dice a los comunistas de cierta universidad, se les dice los chinos. Imagínate. Entonces, y que los chinos se peleaban con los que tenían influencia soviética también. O sea, ese injerencismo, porque no es solo una libre propagación de ideologías, no. Es un formato, es una doctrina para acaparar el poder a través de medios criminales. Después eso fue en Perú, el maoísmo, ya con Sendero Luminoso. Entonces, ese mismo interés, mira, de China y Rusia, que ahora, claro, son estados muy distintos a los del siglo pasado, sin embargo mantienen esa misma línea, su influencia sobre la hispanidad. Y es ahí donde vemos, Maduro, yo lo considero uno de los mayores enemigos de la hispanidad. Ahora, Trump tampoco es que es el gran salvador, no, pero si te das cuenta, el gobierno de Trump, esta facción que ha llegado al poder en Estados Unidos, no tiene ese sesgo antihispánico como lo tenían los demócratas, como lo tienen los demócratas, porque los demócratas, ellos te celebran el 12 de octubre, dicen que es el día de los pueblos explotados, los pueblos pisoteados, para burlarse pues de la conquista de América. Trump, si bien no hace una gala del hispanismo, al menos reconoce al final que sí es verdad, vino la pinta la niña en la Santa María de España, es verdad, y lo celebra como el Día de Colón. Ya, no atribuye totalmente, pero al menos no lo daña, no lo ataca. Es verdad que, bueno, celebra a Colón diciendo que es italiano y la comunidad italiana tiene que celebrarlo. Sí. Bueno, ahí está mal informado. Totalmente. Pero sí está bien informado en algo que también es crucial, ya que abres el tema. Y es que me acuerdo que en un meeting empezó a preguntar, creo que estaba en la Florida, ¿latinos o hispanos? O sea, él sabe que está esa dicotomía y, bueno, latinos ya sabemos que es un término que todo el mundo dice, pero no está bien, no es correcto. Claro, no es correcto. Y que en Estados Unidos la mayor parte de la gente educada e informada saben que son hispanos. Claro. Y también Trump lo sabe. Sí. De alguna manera, de hecho, nos conocen como Hispanics, no, porque lo de latinos es que en realidad es una aberración que los demócratas, por cierto, han propagado, ¿no? Más, sí. Pero sí, bueno, el caso es que todo esto, yo volviendo al tema del derecho, yo quisiera destacar, a ver qué se puede hacer a partir de ahora frente a situaciones como la de Irán, Corea del Norte, la propia Cuba, por favor, siempre dentro de nuestro hemisferio, pues hay situaciones lamentables, Nicaragua también, y México, que está ahí sobre el filo de la navaja, está en una situación de un país que depende enteramente de los Estados Unidos a nivel económico, pero que tiene un poder político completamente vendido al narcotráfico. Entonces, bueno, a ver, hace falta armas también jurídicas para que el mundo comprenda
que creo que no podemos avanzar y este hemisferio no puede prosperar si tiene ese cáncer todavía metido en alguno de los países, porque ese cáncer hace metástasis, se propaga a otras zonas. O sea, el hecho de que, ya lo hemos visto, Cuba es el mejor ejemplo, es que ahí ha estado el foco de infección y desde luego cuando tú estás acorralado y desesperado, a lo mejor eres hasta más peligroso. Que eso yo creo que dejar a Cuba como está puede ser algo muy lamentable, porque el momento sería ahora. Pero bueno, yo quisiera invocar otro principio del derecho internacional, que es el principio de la autoprotección. El principio de la autoprotección que está consagrado en la Convención de Palermo, por el cual un Estado, si detecta que hay una agresión de otro Estado, una agresión que puede ser mediante infiltración de elementos armados, de campañas ideológicas, etcétera. Bueno, si detecta eso, está en su derecho de defenderse, ya sea expulsando obviamente a esos elementos o bien atacando al país que los manda. Claro. Después de, pues sí, recurrir a lo mejor a una advertencia de decir, bueno, no sigan así, porque si siguen así yo voy a intervenir. Me parece lógico, es como si alguien se mete en tu casa y empieza a sembrar cizaña y a estropear toda la situación de convivencia, y bueno, llega un momento que tú tienes que sacarlo, ¿no? Claro. Y si lo has sacado y está en otra casa, pero desde esa casa te empieza a causar problemas, pues también tienes que defenderte, y es legítimo. Entonces ese es un principio, ya que hablamos de que hay que defender el derecho internacional. El derecho internacional implica respetar los tratados internacionales. Correcto. Y este es el tratado que yo quiero invocar, y es el Tratado de Palermo, que dice, bueno, es legítima la intervención. Entonces, quiero decir, hay instrumentos jurídicos. Otra cosa es que la izquierda quiera sacar así en abstracto el principio de soberanía, el principio del derecho internacional, y no va a la realidad pues humanitaria y al derecho legítimo de defensa, de autodefensa, ¿no? Sí, no, o sea, es que, claro, mira, es que el presidente de Kosovo es muy importante porque en Kosovo se quiso detener un genocidio, una limpieza étnica, y es por eso que se ingresó sin necesidad de la autorización de las Naciones Unidas. Entonces, en Venezuela no hay una limpieza étnica, pero sí hay una sistemática, una serie de sistemáticas torturas. Hay temas de lesa humanidad también. Está, por ejemplo, este gran centro de torturas que queda en Caracas. ¿Cómo es que se llama? El Helicoide. El Helicoide. El Helicoide, ¿no? Entonces, hay una situación humanitaria muy fuerte en Venezuela. Ya, ahora, poniéndonos rígidos, claro, se puede decir, claro, Donald Trump vulneró el derecho internacional vigente, actual. Sí, por supuesto, pero ellos también se defienden diciendo que Maduro no era un presidente legítimo, que usurpó las elecciones, hizo fraude electoral, él no era legítimo y nunca lo reconoció como presidente. Porque si lo hubiera reconocido como presidente, claro, hubiera cambiado la situación, lo hubiera tenido más difícil, porque los presidentes gozan de inmunidad, en realidad. Pero como no era así, era un criminal común y como tal, en este momento está siendo juzgado. Ya, la defensa de Maduro se trata que él es el legítimo presidente de Venezuela. Claro. En cambio, el argumento de Estados Unidos es que no, él jamás fue reconocido así por el Estado estadounidense, ¿no? Ahora, más allá de esto, tenemos que ver ahora la siguiente fase del derecho. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque se está viendo que es obsoleto el sistema de las Naciones Unidas. Está siendo obsoleto, llega cuando llega a recoger muertos, en otras palabras, ya cuando la situación ya es demasiado tarde. Y definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Rusia y China tienen ciertos intereses distintos a lo que es la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. Y nosotros, los hispanos, estamos en medio de esa lucha. Y tenemos que ser muy inteligentes y muy estratégicos al saber qué vamos a realizar. El enemigo de la hispanidad hoy en día ya no es como hace 200 años, que era Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra, que desmembró el continente, fomentó estas republiquetas, ya no es Inglaterra. Ya Inglaterra tiene sus propios problemas. ¿Ya? Ya ni siquiera son los anglosajones. Ya tenemos que ver realmente qué es lo que han estado generando, quiénes son los que están generando ahora la leyenda negra. Claro, estas potencias euroasiáticas son las que han sostenido a estos regímenes socialistas, indigenistas, profundamente antihispanos. Entonces,
el enemigo va variando. Carl Schmitt decía, la política se trata, es el arte de identificar amigo y enemigo. En este momento, estas potencias nos han hecho muchísimo daño. En Ecuador nomás, los casos de corrupción con China. Uno de los gerentes de empresas públicas chinas que hizo negocios con Rafael Correa fue condenado en corrupción por China. Creo que fue sentenciado a muerte. ¿Ya? Entonces, para que te des cuenta el grave daño que nos han hecho a nosotros. Yo creo que en este momento la hispanidad, porque en realidad todo va a derivar en esto, la hispanidad tiene que ya descifrar realmente, a ver, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Primero, nosotros tenemos que apuntar un desarrollo. Venezuela, bajo la administración de Maduro, bajo la influencia de los rusos, de los chinos, de los iraníes, ¿cómo le ha ido en su producción de petróleo? Bajísima, bajísima por la corrupción, la ineptitud, ya que ha dejado obsoleto la producción petrolera. ¿Cómo era Venezuela en la época que ellos le vendían a Estados Unidos? En los años 50, 60. Todo ese país, toda la infraestructura vial, infraestructura sanitaria, hospitales, todo, fue hecho con ese dinero. Cuando estaba bajo la influencia de Estados Unidos. Yo no digo que tengamos que estar así para siempre, pero tenemos que salir del subdesarrollo, tenemos que buscar como hispanidad, tenemos que buscar condiciones que nos favorezcan y ahí crecer. Nuestra misión ahora es sobrevivir y es una misión sobre todo cultural. Mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando la vez pasada, el tema de Covadonga. ¿Cuánto le costó a España recuperar su territorio de los moros? Casi 8 siglos. 8 siglos, 800 años. ¿No? Entonces, nuestra labor tiene que ser en el tiempo, pero no vamos a elegir al mal peor solo por no entender, no actualizar el estado, el estado de situación de la hispanidad. Efectivamente, eso es un tema realmente crucial porque yo veo que ante esta operación de Venezuela lo que hemos visto es que tenemos el enemigo dentro, lo tenemos desde hace muchos años, viene de Cuba, viene de todos estos, digamos, partidos políticos y países asociados al Foro de Sao Paulo, esas guerrillas. Es una asociación criminal realmente muy variopinta que también incluye a grupos en Europa, y entonces yo lo que observo es que no hay una percepción correcta desde fuera de nuestra Hispanoamérica, no hay una percepción. Por ejemplo, en Europa están muy confundidos, incluso los que son hispanistas. Sí. Entiendo que obviamente hay que defender lo nuestro, y que el enemigo, el sempiterno enemigo anglosajón acecha y lo que quiere son nuestros recursos, y entonces pues eso no es tolerable. Pero las cosas no son así. Yo no creo que sean tan blanco y negro, porque empezando porque Estados Unidos no es ya ese país anglosajón blanco, protestante, ¿cómo se llama? WASP, ¿no? WASP. Blanco, anglosajón, protestante. No, es también católico, es muy hispano, 68 millones de hispanos que viven allí. Tenemos al secretario de Estado, Marco Rubio, hispano, y no es incompatible ser hispano y ser estadounidense. Claro. Tienen que entender eso, tienen que entender en Europa los de la izquierda y los de la derecha y los hispanistas también, que ven en esto, mira, Trump se va a aprovechar, la doctrina, además invoca la doctrina Monroe. Pues ahí está la prueba. Lo que quieren es zamparse todo el continente, y lo que yo quiero son los recursos y lo demás la gente no me importa nada. Bueno, las cosas yo no creo que sean así, porque desde el punto de vista hispano nos hemos dado cuenta eso, de nuestra debilidad a nivel económico, a nivel de Fuerzas Armadas. Realmente no tenemos fuerza ninguna para oponernos a nadie. No digo que haya que rendirse mansamente, ni aceptar esa subordinación, ni a que nos colonicen, que ya nos han colonizado bastante a través de la cultura y tantas cosas, pero sí, primero, tener amor propio, conocer nuestra historia y ver que nuestra historia es más gloriosa que la de los Estados Unidos, pero hay que remontarse a esos 300 años que han sido silenciados, los 300 años virreinales. Entonces hay que empezar el edificio por la base, de reconocer nuestras raíces, de valorarlas, y luego poco a poco el hacer equipo entre nosotros, el unirnos, el coordinarnos a nivel económico, pero usando a Estados Unidos no como, el enemigo, no, pero si es que estamos ya
muy implicados con los Estados Unidos, la interdependencia económica Claro, es brutal. enorme. O sea, lo que cualquier país de la región, tú ves la balanza de exportaciones y obviamente aparte de China, Estados Unidos sigue siendo un país, un destino fundamental para las exportaciones. Entonces, nosotros no podemos escupir al que es nuestro cliente tampoco, sería absurdo. Claro. Entonces, yo creo que Estados Unidos debe ser, lo justo es que lo percibamos como un aliado también y como un amigo también. Y sí, que el tío Sam, que va lo que va, que el tío Sam ha ido avanzando históricamente, pues comiendo territorio primero al Imperio Español y después a los sucesores del Imperio Español, a México en particular, que hablar de Filipinas. Bueno, y hay que mirar hacia adelante y yo creo que el hispanista no puede, o sea, si no quiere quedarse en una figura pues nostálgica, una especie de fósil ahí que se refugia en la historia, pero es incapaz de proyectarse al futuro, pues yo creo que para proyectarnos al futuro no es incompatible el valorar esa historia y decir, bueno, aquí tenemos una oportunidad muy grande. De repente nosotros estamos en la parte prioritaria para los Estados Unidos, o sea, porque somos parte de la ecuación de seguridad nacional, que incluye también la interdependencia económica. Ellos necesitan nuestros recursos económicos, necesitan nuestra fuerza de trabajo, nuestros inmigrantes, sí, pero inmigrantes que ellos escojan. En fin, todo esto yo creo que puede sumar, no va a restar, va a sumar. Y eso es lo que muchos hispanistas deberían corregir. Me dice, usted es un panamericano, usted no es un hispanoamericano, es un panamericano y panamericano, es decir, teniendo a Estados Unidos como la cabeza. Bueno, se dirá, entonces yo prefiero ser cola de león que, ¿cómo es?, cabeza de ratón, ¿no? Claro, sí, bueno, eso cada cual que lo vea. Yo lo veo muy claro, y es que primero la fórmula pasa por, como digo, actualizar, saber de dónde venimos, conocer bien nuestra historia, una historia maravillosa, hispánica, después empezar a hacer equipo con todos los países. Mira, lo de Mercosur me parece que ha dado un salto cualitativo en estos días importantísimo con la Unión Europea, y después tratar de que Estados Unidos, bueno, hacer equipo también con Estados Unidos. No sé cómo tú lo ves por ahí. Sí, estoy de acuerdo en el sentido. Yo creo que hay una razón por la que Estados Unidos no invadió por completo, de manera terrestre, a Venezuela, sino que hizo una operación concreta y se fueron. ¿Y por qué están trabajando con los hermanos Rodríguez? ¿Por qué? Hay una razón de por medio. No quieren que Venezuela colapse como sucedió con Libia. En Libia, que fue una operación autorizada por las Naciones Unidas, sacaron a Gaddafi y ¿qué sucedió? Se fragmentó ese país en facciones que se mataban por el poder. Hasta el día de hoy es un Estado fallido. Entonces, bajo esa lección, y Estados Unidos, que ha aprendido esto, dijo, no podemos hacer un cambio de régimen inmediato. No le podemos dar el poder inmediatamente a una señora o a un señor de que no tiene conexiones orgánicas, no tiene, digamos, relaciones naturales con el ejército, porque Venezuela es un narcoestado. Eso es lo que hay que entender. Todos los poderes están cooptados por esta secta. Y ya la cadena de mando ya no le va a responder al nuevo supuesto presidente que pongan. Pero Estados Unidos fue mucho más hábil, porque si la ponían a esta señora, ¿qué es lo que iba a suceder? Puede haber una guerra civil. ¿Y cuál era la consecuencia política de una guerra civil en Venezuela? Trump ha fracasado, perdía las elecciones de medio término y podía hasta sufrir un impeachment. Mire cómo ocurrió en Vietnam. En Vietnam, Ho Chi Minh fue tan inteligente, este comunista, que hacía quedar mal a los presidentes para que reciban impactos políticos y pérdidas electorales en Estados Unidos. Entonces, por eso, muchos grupos de izquierda en este momento quieren provocar, ¿qué cosa? Que Venezuela caiga en una guerra civil, para que eso sea visto como un desastre la intervención de Trump. Y eso es lo que Trump ha advertido, por eso los tiene ellos dominados. Tú haces lo que yo te digo, o simplemente te extraigo y te llevo a Guantánamo. Así de simple. Ese fue el mensaje de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Ese fue el mensaje y ahora ellos van a regularizar todo. Va a ser una transición ordenada. Quién sabe si después de un año tengan elecciones.
pero va a ser muy difícil. Este país ha estado ya 20 años bajo un régimen comunista. O sea, no es algo fácil esta situación. Eso es lo que muchos no entienden. Creen que es simplemente aplastar un botón y ya darle el poder a María Corina, que sí, puede ser una mujer que ha tenido sus logros, pero estos son cadenas de poder que han tenido mucho tiempo, una profundidad, lealtades, niveles de confianza, agrupaciones hasta secretas que existen ahí, que eso no se desmantela de la noche a la mañana, ni porque tengas ahí sí el mejor ejército del mundo, ¿ah? Ni así. Entonces, y yo creo que de esa manera, mira, creo que Estados Unidos en este momento va a tener una atención bien fuerte, Iberoamérica, bien fuerte, una atención sobre todo en política exterior, en su intercambio económico. Fíjate, acá algo positivo al menos, en Ecuador no fue puesto en este tema de el régimen arancelario para Ecuador. No fue tan perjudicial como otros países. Es decir, hasta de cierta manera nos ha beneficiado en las exportaciones, por ejemplo, de camarón, porque a India sí le pusieron más. ¿Pero a qué se debe eso? Porque el gobierno ecuatoriano, con sus 3.000 defectos, sus 17.000 defectos, ha tenido una política al menos alineada a Estados Unidos. Es decir, nos han, por decirlo así, dado ese beneficio. Ahora, ¿qué otra opción nos queda? Porque yo converso con otros colegas y dicen, no, fue injerencismo. ¿Y por qué no dijiste nada cuando Rusia y China estaban operando aquí? Aquí tenemos reportes en Wikileaks, por ejemplo, que Rusia intervino en las elecciones en el Ecuador. ¿Por qué ahí no dijeron nada? ¿Por qué? Porque si hubiera sido Estados Unidos, hubiera sido el grito al cielo. ¿Por qué no dijeron nada cuando China también tuvo injerencia en el correísmo? ¿Por qué ahí no dicen nada? Ya, entonces, porque ellos quieren tener más influencia con esos países, porque eso le beneficia a la ideología de ellos, al proceso del Foro de Sao Paulo, que ahora es el Grupo de Puebla. Y nosotros tenemos que ver hasta recuperar nuestra verdadera independencia, hasta realmente que la hispanidad se independice y sea autosuficiente, pero eso no será de la noche a la mañana. Es una tarea muy ardua porque requiere, pues eso, conocer un poco la historia y saber que tu vecino, el peruano, el colombiano, en realidad forma parte de la misma familia, difícilmente puede ser extranjero, no solo porque habla el mismo idioma, tantas cosas en común. Y es triste que en 200 años no hayamos sido capaces de estructurar pues, una unidad política y económica, ¿no? Las élites de derecha como de izquierda pues dejan mucho que desear, a mi juicio, aquí, ¿no? Bastante. Entonces, bueno, no sé, a veces ha pasado que las unidades son gestadas por algún Estado, por algún enclave dentro del Estado que lo ve muy claro, ¿no? Por ejemplo, pues en Alemania fue Prusia, en Italia fue toda la zona norte de Turín, siempre hay alguien, o a veces una potencia extranjera que supone una amenaza o una oportunidad, y entonces se cierran filas, ¿no? Mencionabas la reconquista de España, pues ahí los diferentes reinos cristianos se unieron, y ahí nació España realmente, aunque bueno, se puede situar en la época visigótica. Pero en el caso de Hispanoamérica, yo creo que el paso que hay que dar es cerrar filas y decir, bueno, nosotros en este hemisferio tenemos situaciones variopintas, pero tenemos que entendernos con la principal potencia, no solo porque tiene un poderío militar, sino porque económicamente dependemos de ella, tenemos un comercio creciente, es una fuente de tecnología avanzadísima. En fin, yo creo que sin llegar a esa subordinación tendríamos que tener conciencia de nuestra fortaleza, porque somos una zona muy rica en recursos, en alimentos, gente que a pesar de todo es la generación mejor formada de la historia de esta zona del mundo. Yo creo que hay talento emprendedor, hay gente formada en universidades europeas, americanas, y sobran los recursos humanos, recursos energéticos, pero no somos capaces, porque estamos divididos, de sumar y decir, frente a esta potencia hegemónica de los Estados Unidos, bueno, ya que ustedes quieren digamos, un gran bloque hemisférico, que vaya a lo mejor, al paso que vamos, que vaya desde Groenlandia a la Tierra del Fuego, que eso es lo que quiere Trump. Bueno, veremos si eso pasa, pero tenemos que
que hacer equipo, porque bueno, el resto del mundo pues ya ha habido un reparto, nos guste o no, y ese reparto pues es China y Rusia que Sí. llevan otros continentes. Europa no se termina de enterar, no se entera, y lo que hace es quejarse y dar pataletas de ahogado, pero poco más. No puede instrumentar ningún tipo de decir, al menos de defender su propio territorio. Ya no digo de hegemonía de nada, pero es que defenderse de la agresión, sí, de una fuerza, porque estamos hablando de un Estado. El mundo ha estado siempre, pues los Estados viven, como diría yo, en una especie de jungla, ¿no? O sea, lo siento, por mucho que haya habido Naciones Unidas, pero el fuerte se impone al débil. Y entonces, pues Europa piensa que las reglas tan bonitas escritas, que se van a respetar, y muy bien, eso es para gente muy elegante, lo que tú quieras, pero la fuerza, el poderío militar, Claro, el poderío económico, las ojivas nucleares, y si tienes un puesto en el Consejo de Seguridad, todo eso cuenta. Y bueno, en el caso de Europa, pues sí tienen dos sillas en el Consejo de Seguridad, pero económicamente están en declive, tecnológicamente también. Así es. Y hemos visto que geopolíticamente pues son un cero a la izquierda. En cambio aquí es verdad que no tenemos ni ojivas nucleares, ni tenemos un poderío militar, claro. Tampoco tenemos asiento en el Consejo de Seguridad, lo que me parece el colmo, que ni siquiera claro. México o Argentina o Brasil tuviera, sobre todo por su población y extensión territorial, pero no sumamos, tenemos que hacer algo para realmente contar en el mundo, ¿no? Y arrimarnos a la que es la gran superpotencia, entendiendo que esa superpotencia ya no es ese enemigo anglosajón, sino que podemos desde dentro, más bien, infiltrarlo en el buen sentido, sí. Como ya sucede, porque la política estadounidense es cada vez más iberoamericana. Sí, es bastante, esto es sobre todo con el secretario Rubio, que es origen andaluz. Efectivamente, de Granada, gente migrada a Cuba, sí, y luego entonces, a Estados Unidos. Iberoamérica ha sufrido un efecto devastador que ni en ninguna guerra se lo ve. En Iberoamérica tenemos la tasa más alta de criminalidad, muertes violentas. Ecuador, sobre todo. Ecuador, que era un país muy tranquilo. En este momento tenemos más de 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Somos el cuarto país con más inseguro y violento de la Tierra. ¿Por qué? Por la narcocultura, por el narcoterrorismo, las células paramilitares que se dedican a este negocio del narcotráfico, aupado por ¿quiénes? Por cierto narcopartido de izquierda aliado a Maduro. La narcocultura, ¿cómo fue introducida acá? ¿No se acuerdan que en el correísmo era el propio presidente estaba con bandas delictivas, hasta convirtiéndolos en asambleístas? Era él, siguiendo la misma política de Chávez. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, ya hablando de Ecuador, y en realidad, porque este es un problema que está pasando tanto Colombia, está empezando a suceder en Perú, el tema de las extorsiones. Chile como tal. Por eso el discurso de Kast era poner mano dura. De igual manera estaba sucediendo en Argentina y ya lo están cortando, pero primero nosotros tenemos que sobrevivir. Porque claro, tengo colegas así que son parte de un hispanismo, pero que no está actualizado en la realidad, sino está en un siguen viviendo hace 200 años, y las categorías históricas hace 200 años la quieren imponer a la fuerza ahora y sale un esperpento. No, o sea, tienen que entender cuál es el enemigo actual. Porque, a ver, si nosotros se desarrolla más la narcocultura, se pierden más los niños, los jóvenes, se pierde nuestra historia. La leyenda negra que la fomenta Maduro, el Foro de Sao Paulo, eso tienen que entender. El Foro de Sao Paulo, aliado a Rusia y China, es la que está fomentando la leyenda negra. Y para que lo entiendan los oyentes, los que están viendo este podcast, ¿no? Es que la leyenda negra es matarte el amor propio. Es destruirte como nación, es tu cultura, tu raíz. No se trata de España, se trata de uno mismo, de tu propia cultura e historia. Absolutamente. Entonces, eso nos han hecho. Más la narcocultura, más el tema de las muertes violentas, la cooptación de poder de estas bandas, de estos cárteles de droga dentro del Estado, la penetración que tienen en la judicatura, jueces, políticos, es abismal, en la propia Policía Nacional. Ya nuestros estados
voy a hablar de Ecuador, o sea, ya está en un momento que su estructura ósea está gangrenada, está completamente, está destruida, ya está erosionada. ¿Tú crees que es posible reformar esto o son estados ya No, sí es posible. Irreformables? Es posible reformarlos, pero se requiere una mano de hierro, una unificación del mando en una sola persona y que realmente por un tiempo venga una gran purga. Me estás diciendo que los mecanismos de la democracia Imposible, tal y cual eso no sirve. están presentados, no, o sea, no, eso no el sirve referéndum, como aquí hubo un referéndum, no, ¿qué va? o las garantías que hay de, bueno, No, todo no, el esquema imposible. parlamentario, No, ninguno. ante un enemigo de este calibre. No, imposible. En toda guerra hay un principio, el principio de unidad de mando. El principio de unidad de mando. O sea, todo se tiene que enfocar en el poder de decisión inmediato. ¿Por qué? Porque si vamos a estar a través de estos filtros parlamentarios, estos filtros en Ecuador es la Corte Constitucional, nuestro mayor obstáculo, esto se va para mal. Me da pena que este gobierno no tome las decisiones que se tomaron en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador, Nayib Bukele entendió el problema, entendió el enemigo e inmediatamente fue a dar con los instrumentos para llegar a la solución. Pero te dirán que allí son pandillas, aquí estamos hablando de mafias, mira, del narcotráfico, ya. muy bien armadas y además que es una red internacional muy poderosa. Ahí, ellos están mal, porque no es que eran simples pandillas. Eso lo dicen para justificar la mediocridad de los políticos ecuatorianos y del resto de políticos iberoamericanos. No. La Mara Salvatrucha no solo operaba en El Salvador, eran los subcontratistas del cartel de Sinaloa y de otros cárteles en México que se dedicaban a transportar la droga ¿a dónde? A Texas y California. Porque ¿cuál es la sucursal de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos? En California, en Los Ángeles. Es en Los Ángeles. Eso es un verdadero cártel internacional, porque ellos también no solo manejaban la simple exportación logística, ellos manejaban la distribución en Estados Unidos. Ellos inclusive extorsionaban a políticos estadounidenses. El nivel de las maras era mucho más... Yo difiero con esa posición. Yo sé que son escenarios distintos, pero tampoco es que eran simples pandillas de barrio. Eso lo dicen los políticos aquí, ¿sabes por qué, Constantino? Para que no se visibilice su ineptitud, su mediocridad, porque no han podido dar con la solución. Sí. Justamente, entonces, como dice, por ejemplo, Bukele, si el gobierno no es capaz de combatir al narcotráfico, combatir esta criminalidad, es que ellos son cómplices de esa criminalidad. Mira, o son ineptos, o son cómplices, o ambos, pero no es posible otra solución. Ya han pasado 2 años y no hay resultados. Es más, la situación ha empeorado y por lo que estoy viendo va a empeorar más, porque si tú ya tienes más de 60,000 miembros de estos grupos armados de narcotraficantes, siguen creciendo y imagínate una estadística alarmante, ¿no? Porque esto está diseñado para destruir la hispanidad, para destruir a nuestros países. Esto es un modelo. De cada 10 detenidos involucrados en estas actividades de narcocrimen, terrorismo, delitos sangrientos, 7 son liberados en sede judicial. Nuestro sistema judicial es obsoleto, ya no sirve. Eso no le pasó a Nayib Bukele. Nayib Bukele lo que hizo, señores, se me van todos. Mensualmente, él triplicó la población penitenciaria en El Salvador. Él la triplicó y se acabó el problema. Porque claro, hay que partir de una premisa. Gary Baker, Premio Nobel de Economía. Él hizo 3 publicaciones increíbles. Si tú aplicas una política de confinamiento a los delincuentes y los delincuentes saben de que les va a llegar la justicia, el crimen empieza a bajar porque ya no tienes el incentivo. Pero ¿sabes qué se empezó a enseñar acá? No, que no sirve de nada aplicar la mano dura. Tienes que aplicar abrazos, no balazos. Eso es una ideología del abolicionismo penal. Y el abolicionismo penal es una derivación marxista del derecho. Es un tema ideológico que está infiltrado en las universidades de derecho. Y por eso nuestros sistemas judiciales son obsoletos, no sirven. Sí. Es increíble. Entonces, es una tormenta perfecta que estamos viviendo acá. Más allá del tema de la ideología de género que está muy esparcido en las universidades, estoy hablando de Hispanoamérica, Brasil también. Entonces, mira lo que hace Trump en cambio, le corta fondos a las entidades que promueven el aborto, la ideología de género, la infancia transexual, el cambio de sexo en niños. O sea,
por un lado tú ves el régimen de Maduro fomentando esto, financiando acá grupos de feminazis radicales, pro todas estas cosas, a Podemos, por ejemplo. Por otro lado ves a Donald Trump cortándole los fondos. ¿Quién te conviene más? O sea, por favor, es lógico. O sea, todo este tipo de acciones, el objetivo es minar, socavar los cimientos de la sociedad claro. abierta, libre, Sí. con valores o virtudes cristianas. Sí. Eso tienen en común, es decir, no es el crimen por el crimen, es también porque ahí detrás hay un Sí, plan absolutamente. y hay, aparte de estos regímenes criminales, hay también individuos que fomentan todo esto, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que, de todas maneras, hablábamos antes, ¿no?, que la democracia, tal y como está planteada aquí, la democracia sí. liberal, Posible. no es un rival de peso para verdaderamente combatir estas lacras, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué nos queda? Porque aquí se ha recurrido, aquí en el caso del Ecuador, al referéndum, a la conciliación, a la asamblea, que hay una mayoría en la asamblea a favor del gobernante, pero bueno, por no fijarnos solo en Ecuador. Yo observo lo que sucedió en Colombia, por ejemplo, en los años del plomo, cuando estaba Escobar y todos los cárteles, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, Sí. que la democracia no podía hacerles frente, más bien estaban siendo también contaminados, todo el aparato de, digamos, hasta legislativo, la justicia no podía operar, los jueces operaban a distancia, anónimamente, el ejército impotente hasta que llegó el Plan Colombia mucho después. Y entonces la gente en las fincas, la gente, empresas que recurrían a los paramilitares. Claro. Es decir, que se formaron milicias privadas para defenderse, milicias de autodefensa. Claro. Y también se comprende, la gente se tiene que proteger, ¿no? Tú ves un escenario así, es decir, ahora, bueno, ha habido esta intervención en Venezuela, pero no hay que hacerse ilusiones de que vamos a tener a un libertador o alguien que de fuera nos va a sacar las castañas del fuego. Yo creo que no, o sea, tenemos que nosotros hacernos cargo y desde luego el tiempo pasa. Y si el gobernante que hemos elegido le hemos votado para que nos defienda, que esa es la única legitimidad del Estado, oigan, es que el Estado, lo primero, la única razón de ser es que nos proteja, eso es lo mínimo, el mínimo sindical. Y si resulta que ya no nos protege, ¿qué hacemos? No podemos portar armas, eso es ilegal aquí, no podemos hacer nada. Bueno, pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el caso de Colombia, pues las guerrillas invadían una finca y mataban a todo el mundo y bueno, saqueaban, era una matanza tremenda, todos los días había situaciones. ¿Tú ves escenarios así de que se desmantele todo el Estado de Derecho y que al final nos tengamos que tomar la seguridad por nuestra mano? Mira, ese escenario es muy posible en el Ecuador, es muy posible porque poco a poco se están viendo más casos que la población empieza a hacer justicia por sus propias manos. Porque la policía no hace nada. La justicia peor. O sea, si tú denuncias te pueden matar. O sea, es algo... El Estado no existe en el Ecuador. Existe solo para los políticos. Solo entre ellos y su pugna de poderes existe el mecanismo, ¿cómo es? El mecanismo estatal, el aparato estatal. Para los ciudadanos no existe y lo tengo que decir así. Peor para los ciudadanos pobres. O sea, eso es, viven la ley de la selva. En tal caso, mira, esto que sucedió en el Ecuador fue un laboratorio que inició en México. En México inició este tema, sobre todo el asunto de, primero estas leyes prodelincuentes, después la acaparación de un narcoestado. Pero ese escenario lo trajeron a Ecuador también. En el Ecuador fue como una siguiente fase y el Estado colapsó inmediatamente. En menos de 5 años se quedó pulverizado. Y hemos sugerido varias veces a este gobierno que tiene que tomar una decisión amparada en el derecho internacional, que es aplicar el derecho de guerra. El derecho de guerra significa, yo no estoy diciendo de hacer matanzas, exterminios, no. Lo que tiene que hacer es el confinamiento masivo, ordenar la elaboración de una lista negra de todos los individuos que tengan antecedentes y pertenezcan a estas bandas, que tengan antecedentes en delitos sangrientos. Y se hace un catastro de todos ellos y se ordena la detención masiva. Y van a estar confinados de 1 a 2 años. Lo permiten los protocolos de los convenios de Ginebra. No lo hacen, no sé por qué. Cada día que no lo hagan mueren más ecuatorianos. Quieren hacerlo a través de cambiar las leyes, pero es algo tonto, porque tú cambias una ley aquí, la Corte Constitucional te la veta. Es increíble.
O sea, estamos bajo la espalda de la pared. Ahora, si tú combinas eso, más el resultado que tú tienes una población sumida en la ignorancia, sumida en la telebasura, en la industria de entretenimiento vulgar, en la ideología de género, en el hedonismo total, en la pérdida del propósito trascendente de la vida, tú tienes una población débil porque cuando llegue el momento de reaccionar como patriotas no lo va a hacer. Entonces, eso es lo que quieren. Yo tengo la teoría de que los comunistas que operaron el siglo pasado, esa ideología sigue existiendo, pero camuflada con otros nombres. Y tú cuando ves a Lenin, El Estado y la Revolución, en sus libros, él habla de cómo destruir, capturar el Estado o destruir el Estado. Ser un leninista significaba generar una división interna, debilitar las clases sociales para la toma del poder. Entonces, eso está sucediendo, solo que por otros medios. La política es la continuación de la guerra por otros medios, esto también se le dice, ¿no? Y eso está sucediendo porque tú estás debilitando a la sociedad y estás debilitando su capacidad de reacción de la sociedad civil. Y si tú tienes ya un ejército desmoralizado, una policía infiltrada, un sistema judicial obsoleto, una academia ideologizada, ¿ya? Y lamentablemente, discúlpame, un clero silente, un clero que se queda callado, con sus honrosas excepciones, por supuesto. O sea, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Y André, le agrego a eso un gobierno que intenta, que quiere y no puede. Que quiere y no puede, por si acaso. No es un ataque, pero creo que estamos aquí también para hacer una crítica constructiva. Claro, pero por supuesto, claro. Es decir, que, bueno, se hizo un referéndum, fue un fracaso. Se ha pedido cooperación a los Estados Unidos y en realidad ha sido ridícula esa cooperación, algunos millones de dólares, pero es una cantidad ínfima y bueno, una cooperación técnica. Al final igual van a venir aquí o están llegando ya pues aviones de observación y tal, pero bueno, vemos que aquí hay un Estado desarmado, un Estado impotente y un gobierno que no sabe qué hacer. Entonces, justamente hay gente de la izquierda que dice, bueno, entonces, pero no dicen que aquí hay un problema serio de narcotráfico y entonces ¿por qué atacaron a Venezuela sacando a Maduro? Porque no vinieron aquí al Ecuador, que presuntamente es base del 72% de la exportación de cocaína, según múltiples fuentes. Realmente la cocaína no se produce aquí, se produce en Perú y también en Colombia, pero esta es la rampa de lanzamiento, el vector de exportación a Europa y Estados Unidos. Entonces, me pregunto si está en las cartas de este juego la posibilidad de intervenir o de pedir verdaderamente ayuda, pero claro, una ayuda efectiva, no simbólica. ¿Eso tú lo ves en el panorama inmediato? Ojalá, porque sí lo necesitamos. Y, o sea, me preocupa que no haya las prioridades claras. O sea, es decir, a ver, dentro de una crítica al gobierno, por supuesto constructiva, porque el tema aquí es proponer, tú te das cuenta ya de entrada que creo que no tienen claro lo que tienen que hacer. ¿Por qué? La cárcel del Encuentro, ¿cuál es la capacidad? 800 personas. ¿Cuánto costó? 60 millones de dólares. Ok, listo. La cárcel del Secot en El Salvador, ¿cuánto te costó? 110 millones de dólares, es decir, casi menos del doble. Pero te alberga 40.000 presos. Tú te das cuenta que las dos mentalidades son dos gobiernos totalmente distintos. Uno piensa en capturar solo cabecillas. Ya está demostrado que los cabecillas tú los agarras, se triplican. Un señor que está viendo en la tienda, está viendo las noticias que agarraron a un cabecilla, a un fito, quien sea de estos. A las 4 de la tarde ese mismo señor le toca pagar la extorsión a las bandas que lo siguen extorsionando. O sea, no entienden que tú tienes que hacer una detención masiva de todos los soldados de estas mafias. Si no lo haces, no va a cambiar la situación. Y entonces, ojalá que con Estados Unidos ayude algo, pero ahí sí te digo una situación. Quien tiene la decisión máxima es el jefe de Estado de aquí de Ecuador. Y si no la toma, no entiendo por qué. No sé si es ignorancia, no conoce, o hay algo que lo impide y desconocemos. ¿Amenazas? Yo sí quisiera. Sí, pero tú, como dice Bukele, tú no vas a comparar el poder del Estado con... Ya. Digo yo. O sea, claro, no vas a comparar el poder del Estado con estas narcobandas, que tampoco es que tienen el mismo armamento, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos más, somos más número, si fusionamos, ¿no? Toda nuestra fuerza pública.
Entonces, ¿por qué es? Lo desconozco, pero ya solo sé que por sus frutos lo conocerán. Y hasta ahora, mira, no estamos dando frutos. Lo que está claro es que hay un clamor en Ecuador y en toda Iberoamérica porque se haga, bueno, justicia por el hecho de que la gente quiere vivir tranquila y quiere poder seguir adelante con sus negocios, con sus empleos. Buscas eso, sobrevivir realmente. Claro. Entonces, tan sencillo como eso, si viene alguien de fuera y de alguna manera te tira un cable y te saca a ese tirano y a ese criminal, pues lo agradeces, faltaría más. Claro. Entonces, ¿de qué sirve tanta ideología, tanta legislación, derecho internacional, si eso, pues no sé, es papel mojado, no sirve para nada? Y no, lo que tú dices, claro, al final del día hay que pagarle la vacuna, la extorsión, sí, al mafioso. Bueno, ahí está el gran desafío que tenemos, porque además, bueno, hay que desenmascarar. Hemos desenmascarado a los gobiernos de aquí, que de alguna manera, no digo solo al del Ecuador, vemos la impotencia de todos los gobiernos, desde México a la Argentina, para hacer frente a la lacra de este narcosocialismo. Es que están los dos imbricados, narcosocialismo. Sí. Ahora, y ojalá que se desclasifiquen los documentos y la información que salga de Venezuela, y se verá y se tirará del hilo y se verá que esto que se ha dicho no es una... no somos conspiranoicos, nosotros tenemos fuentes muy bien informadas sobre el terreno que nos cuentan la realidad, la verdad de la milanesa es esa, ¿no? Por supuesto. Entonces, ojalá que se sepa y se actúe en consecuencia, porque el hecho de estar de brazos cruzados y de utilizar esas recetas de señores que están en unos despachos en Naciones Unidas o en la Unión Europea, claro. Y ahí voy al punto, también en las embajadas, en las embajadas que están aquí de estos países, también en ONGs que reciben dineros de no sé dónde, lejos de ser, justamente vamos a abordar eso, lejos de ser gente que van a ayudarte, no, más bien te van a confundir. Yo creo que hay gobiernos que están confundidos porque reciben información de muchos sitios y le dice una embajada, la embajada de España o la embajada de un país europeo o una ONG muy sólida y con una buena reputación, o bien Naciones Unidas, dice no, oiga, no haga usted esto, no, va a violar los derechos humanos, no se le ocurra construir una cárcel como la de Bukele, eso es una barbaridad, no, esto es un atropello y usted lo va a lamentar porque usted va a pasar a la historia como un asesino, no sé qué. Bueno, todo esto va circulando por ahí, la prensa también, la prensa de la desinformación se ocupa de difundir toda esta serie de patrañas. Entonces ahí vamos a Soros y vamos a estos individuos que lo que quieren es seguir destruyendo los países por dentro, ¿no? Aquí creo el movimiento Firmes ha descubierto una información crucial de cómo el régimen chavista, pues de alguna manera también recibía un impulso de la Fundación Open Society de Soros. Sí, por supuesto. Es decir, en Estados Unidos hay varias ONGs que se activaron después de la captura de Maduro. Una de ellas es una ONG for Global Justice. Había recibido dinero, más de $500,000, de la Fundación Open Society. Y esto es lo que se sabe, esto es lo que se alcanza a conocer de manera pública. Y ellos son los que están liderando la defensa de Maduro. Hands Off Venezuela. ¿Ya? Entonces, ellos son los que están liderando realmente la campaña mediática, porque en Estados Unidos la justicia sí es influido por los medios. Entonces, ellos están liderando toda la articulación, inclusive a nivel internacional, porque ellos dicen, en todas las embajadas hay que hacer protestas. Todas las embajadas de Estados Unidos, ellos están coordinando con grupos para hacer protestas en contra, pues, de la acción de Trump. Y esta ONG es pagada por Soros. Entonces ahí es cuando este progresismo liberal se asocia a este narcosocialismo. Porque claro, algunos dicen, una vez escuché a Tucker Carlson, sí. decir que Maduro era prácticamente un presidente cristiano conservador, ya que él no permitió el aborto, no permitió pues la infancia transexual. Y yo, claro que no lo permite dentro de su territorio, porque ahí la sociedad, cuando tú haces eso, la sociedad se te subleva más. Eso es probado. Pero él sí lo promovía en otros países, como en Podemos, como en Ecuador. Él sí daba fondos para ONG que promuevan esas cosas. Aquí nomás en el paro nacional se unieron los grupos de ideología de género, los grupos de las abortistas, pañuelo verde, los grupos de los indigenistas.
todos ellos han sido beneficiados de cierta manera por el régimen chavista. Entonces, curioso. es lo que te digo. Tú me estabas hablando ahora más bien del tema de, claro, Soros y que se conozca la verdad. Se va a conocer, porque si Maduro habla, por el trato que le van a realizar, se van a descubrir que muchos presidentes han sido operadores, cipayos, los verdaderos cipayos y verdaderos traidores a la patria de este proyecto transnacional del Foro de Sao Paulo. Y es ahí donde se van, muchos tienen que abrir los ojos. Oye, esta gente no es que ha sido a favor de la nación, ha vendido el país. Tal y eso cual, es lo que son, tal traidores cual. a la patria. Porque solo un traidor a la patria puede permitir que en tu país hagan un proyecto geopolítico, una reingeniería social para destruir la familia, destruir los hogares, destruir la constitución moral del individuo, destruir la civilización. Es que hay una hoja de ruta clarísima. Lo curioso es que basta fijarse, es decir, cuando aquí subió al poder Correa, hace algunos años Petro, que ahí sigue todavía, Lula en Brasil, bueno, todos estos gobernantes han aplicado a la letra unas instrucciones, un manual que viene de ese Foro de Sao Paulo. O sea, esto no es que sea una serie de que no comulgamos una misma ideología, somos de socialistas o comunistas, claro, no decimos porque decir comunista está mal visto, pero son clarísimamente comunistas. No, siguen verdaderamente lo que tú dices, una ingeniería social, van a aplicar una legislación que lo que hace es carcomer por dentro el Estado, apoderarse poco a poco de la sociedad, recurriendo pues a la escuela, a la educación, a los medios de comunicación, y ahí tienen ese compañero de cama tan curioso que es George Soros y otros tantos que meten dinero, que tienen una serie de ONGs que lo que hacen es sembrar cizaña y, bueno, de alguna manera son elementos subversivos, ¿no? O sea, porque alteran todo el orden, pues no sé, el objetivo, pues no, tú dices, bueno, ¿qué es esto? Una película de miedo, ¿no? Que lo que quieren es apoderarse del mundo, ¿no? Pero quieren, sin duda alguna, pues dividir a las sociedades, hacerlas débiles, hacerlas que no tengan amor propio, y al final se trata de una cuestión, de una pelea por recursos. Y es que es un recursos que aquí están a flor de tierra, vamos a decir, o sea, desde el litio, bueno, el petróleo en Venezuela, tantos recursos que hay, y alimentos, y lo que llaman ahora tierras raras, que son esenciales, y ahí está la lucha. Y dicen, no, pero esto es un juego de superpotencias, claro, te están jugando a debilitarte. Por un lado, intentaron los rusos, los chinos a su manera, aunque van por el comercio, por otro tipo de penetración, los estadounidenses también, sí, pero bueno, juguemos las cartas sobre la mesa y sepamos las cosas, que además lo bonito de este mundo es que ahora tenemos la posibilidad de más o menos de informarnos mejor. La manipulación existe, sí, pero también la forma de corregir esa manipulación informándose, actualizándose, recurriendo a diversificar las fuentes, ¿no? Entonces, volviendo a Soros, también cómo se intoxica a estas sociedades, cómo se las adormece a través de los medios de comunicación. Es algo pavoroso. Y a través de la escuela. Mencionabas la leyenda negra, pero también pues, cómo se está blanqueando a este crimen organizado, a este narcotráfico, y al final como que se normaliza. No, si vivimos en un estado, sí, bueno, hay tiroteos por aquí, por allá. Claro, la gente tiene que vivir, no puedes estar permanentemente en un estado de nervios, de que te van a pegar un tiro, de todo, porque entonces no vives. Pero claro, hay que abrir las cosas y decir, bueno, esta es la verdad de la milanesa, esto es lo que está sucediendo en este país, y es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de vida o muerte. ¿Qué podemos hacer para combatir a estos elementos extraños, a estos o sea, individuos? Lo que tú acabas de decir, hay que entender que estas potencias tienen un afán imperialista. Es la lógica de la geopolítica, es la lógica de la geoestratégica. De toda la vida. Un afán imperialista. Solo que la propaganda te dice, no, que los únicos imperialistas son Estados Unidos. A ver, todos los países tienen intereses. Todos. Y las grandes potencias tienen intereses imperialistas. El comunismo como tal era una forma de imperialismo. Se hizo como una forma de imperialismo. Entonces, y eso es lo que no le muestran a muchos jóvenes hoy en día. Y es como que culpan todo a la CIA y no se dan cuenta que del otro lado han actuado hasta peor en muchos casos. Entonces, es eso en primer sentido. De ahí, claro. Escoja usted su enemigo, por último, ¿no? Su enemigo. La seguridad hemisferial. A ver,
ya si hablamos en términos de seguridad del hemisferio, de América como tal, con todo el continente americano, las 3 Américas, tú necesitas estados que tengan su nivel de prosperidad, estabilidad, desarrollo, para tener pues un continente fuerte y un continente donde no se vayan a meter estas potencias imperialistas. Tú necesitas definitivamente pues una sociedad funcional. Para tener una sociedad funcional, tú tienes que tener un filtro para ideologías perniciosas. Fíjate que Rusia, en cambio, para su población sí pone esos filtros. Sí. No permite la propaganda LGBT en niños. Ni China. Ni China. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus sociedades tienen que ser funcionales. Pero eso sí, ellos sí promueven eso afuera. Es como Bismarck, por ejemplo. Bismarck en su época, él era monárquico, pero él exportaba, fomentaba la democracia en Italia para destruir y debilitar más al Papa, ¿ya? Y sobre todo crear la unificación italiana para debilitar la influencia del Papa. Después Bismarck lo que hace fue expulsar a todos los religiosos católicos del Imperio Alemán, que después García Moreno los acogió en Ecuador. Bueno, esa es otra historia, quizás, pero es un tema interesante. Entonces, porque tú lo dijiste, si tú debilitas una sociedad, tú la desmoralizas. ¿Quién hablaba de eso? Sun Tzu, en el arte de la guerra. Pero actualmente lo han dicho 2 personas muy interesantes. El primero es Yuri Bezmenov, fue un defector de la KGB. Él era el encargado de la agencia Novosti. Novosti era la agencia de la guerra psicológica. De prensa. Él era el encargado de Novosti en la India. Y él se dio cuenta de cómo la KGB entraba a los países y los destruía con estas ideologías. Y él habló, pues, tiene varias conferencias, Yuri Bezmenov, entre ellas la más famosa, que es la subversión ideológica y cultural. Cómo desmoralizar un país, destruir una generación, tú tienes que ingresar al sistema educativo. Eso fue lo que hizo el Foro Sao Paulo, ingresar al sistema educativo para darte categorías de pensamiento de lucha de clases. En el Ecuador los libros que estudiamos todos son de lucha de clases. Es la teoría de Antonio Gramsci. Es tal cual. Sí. Tú ves la literatura, todos son comunistas. El grupo de Guayaquil, el Círculo de Guayaquil, comunistas. Huasipungo, Cruces sobre el Río, todos hablan de lucha de clases. Es un tema, ya le meten eso a la población. Y la otra parte, leyenda negra, resentimiento social contra nuestra propia identidad. ¿Qué decía Yuri Bezmenov? El otro, interesantísimo, era un oficial rumano. Es Ion Mijail Pacepa. Ese es el libro, él tiene Desinformación, se llama, del 2012, lo publica. Y él habla cómo Stalin se dedicaba realmente, hacía operaciones psicológicas en los países para atacar los valores cristianos en Occidente. Que él mismo, la KGB, financió la creación de grupos hippies y de liberación sexual en Estados Unidos para debilitar a la sociedad estadounidense. Sí, sí, a través de la escuela de Frankfurt, también, esos comunistas también, que Stalin no los quería y que sí, terminaron en las universidades americanas, en Stanford y en Columbia. Claro. Y es curioso porque luego eso llegó a Europa, es decir, a mí que me tocó estudiar ciencias políticas, teníamos que leer a esos autores que venían de la escuela de Frankfurt, Habermas y compañía, Adorno y bueno, pues una basura, que qué curioso, que eso estaba en los libros, pero 30, 40 años después vemos las consecuencias, ¿no?, que han podrido una parte de la sociedad estadounidense, por ejemplo, y también europea. Lo de Europa sí, es algo flagrante, porque esto da igual, o sea, la derecha es ya izquierda, o sea, sí, realmente, bueno, hay esa ideología que termina fracasando porque, o sea, triunfando en cuanto a colonizar las conciencias, pero fracasando en cuanto a que los países pues se empobrecen, se desquician. Vemos lo que ha pasado en Europa, que si va cuesta abajo es porque toman decisiones que son puramente ideológicas, no se basan en el sentido común, ¿no? Y aquí, bueno, ojalá que, porque la penetración no ha sido tan fuerte de esta ideología, o sea, ha sido fuerte en las clases populares y tal, pero no en las élites todavía, yo entiendo que hay una élite todavía más o menos
consciente de la necesidad de desarrollar económicamente esto y tal, aunque muy egoísta, eso sí, son élites muy egoístas, pero todavía no han caído en esa cuestión de que si el cambio climático, que si las ideologías estas variopintas, ¿no? Claro. Aquí pues se hacen los negocios y se mira al que te compra y se acabó y no te... Sí. No, en Europa, entre las leyes y la ideología, el empresario está de manos atadas, ¿no? Ya. Sabes que justamente a eso que te estabas refiriendo, sí, es verdad, es tal cual, una guerra psicológica. Tú mencionaste un temito ahorita, estabas hablando antes de las élites, era sobre el tema, claro, de China, China y Rusia. Es verdad que estos países son injerencistas, pero es interesante ver cómo ellos actúan en su propia población. Por ejemplo, China. China a los estudiantes les da un modelo civilizatorio a seguir. Ellos sí defienden su civilización, casa adentro. Sí, sí. Ellos sí defienden lo suyo. Para el chino, ellos tienen una cultura milenaria y que se sienten orgullosos. Para ellos son la luz de la civilización para el mundo. ¿Ya? Y es increíble cómo ahora nosotros no tenemos eso. Ahora que lo dices, Increíble. bueno, complementando eso, bueno, los chinos, los rusos que tienen muy claro su propia civilización, sus propios valores de raíz ortodoxa, su cultura, pues no solamente basada en la lengua, sino esa cultura eslava, ese paneslavismo que, bueno, fue fuente de guerras en el siglo XIX y XX, pero que abarca una gran parte del mundo. Desde luego territorialmente ahí tenemos a Rusia, que es un pedazo de país, y que saben que si bajan la guardia, pues los chinos, que los tienen cerca, que tienen apetito por esos recursos energéticos rusos, pero también el anglo-sionismo, como lo llaman, bueno, claro. Todo Occidente también tiene apetito por esos recursos minerales rusos, ¿no? Ellos se defienden. Y luego, sin olvidar al mundo musulmán, en gran parte mundo árabe, pero mundo musulmán, que también tiene, bueno, su propia religión totalitaria. Vemos que ellos no tienen ningún problema de autoestima, todo lo contrario, sino que quieren propagar. De hecho, está en la raíz misma de la religión, lo que llaman la guerra santa. Bueno, no solamente es una guerra, digamos, cruenta con las armas, sino hay otro tipo de guerra, como estamos viendo en tantas esferas. Es una guerra silenciosa, de penetrar a las sociedades y de realmente imponer ese totalitarismo, pero bueno, tienen ese amor propio. Ellos lo tienen muy claro y están completamente, digamos, aislados de cualquier mala influencia. Ellos no toleran, por ejemplo, Arabia Saudita no tolera que construyan iglesias allí o otro tipo de templos que no sean musulmanes. Y en cambio nosotros, y ahí te voy, es todo lo contrario. Es la única zona del mundo, todo el mundo hispano, es la única ecúmene, como llaman, ¿no? Ecúmene cultural, lingüístico, histórico, que sufre de un complejo de inferioridad y de una falta de autoestima, pero dramática. Y claro, eso tiene consecuencias en la economía y en la política, ¿no? Es decir, primero, no nos reconocemos como un todo. El resto del mundo nos reconoce, nos ve, nos percibe como lo mismo. El mundo hispano lo percibe. No, nosotros no. Yo primero ecuatoriano, yo primero español, mexicano. Bueno, oiga, bien, de lo que usted quiera. Pero eso es un artificio que tiene apenas 2 siglos y que no ha funcionado, porque si hubiera funcionado, pero no ha funcionado. Entonces, no tenemos esa autoestima y nos hemos creído encima las mentiras del enemigo, que eso es la leyenda negra, o sea, una serie de fábulas, de historias, de que esto fue un horror y un error, como dice el profesor Marcelo Gullo, de que nuestra hispanidad es algo que, bueno, hay que apartar, y cuando es todo lo contrario, cuando es nuestra propia raíz, me parece alucinante. Entonces, por ahí hay que trabajar y mucho, ¿no? Mira los chinos, que murieron millones de millones en las purgas de Mao. Ellos no se avergüenzan de su pasado, del siglo pasado, porque siguen siendo comunistas en materia política. En China actualmente, un joven, digamos un niño, no puede recibir educación religiosa hasta los 18 años. Es prohibido que la Iglesia Católica haga apostolado a un joven o un niño. Tiene que cumplir 18 años en adelante ya puede. O sea, imagínate, porque primero está el adoctrinamiento estatal. Entonces, pero China, que murieron tanta gente, asesinadas, ejecutadas de hambre, etcétera,
ellos no se sienten, ni siquiera de eso se sienten avergonzados. ¿Ah? Es un proceso natural. Rusia tampoco, de la época stalinista, no, eso fue otra fase imperial. ¿Ya? En cambio, si te das cuenta, los árabes, los pueblos islámicos sobre todo, no se sienten avergonzados. Ellos tienen lo que se denomina, lo que decía Antonio Primo de Rivera, la unidad de destino, el Estado como unidad de destino. Tienen claro hacia dónde van, nosotros no. No, si tú te lees la Constitución del Ecuador, ni siquiera habla de la nación. O sea, imagínate el nivel de descomposición de identidad. Es que, bueno, hay que empezar diciendo que estos países, cuando se independizaron, no contaban con un plan, no había nada, era una improvisación total y absoluta. Es decir, aquí ahora vamos a mandar nosotros. Eso es todo. No va a mandar el rey, muy bien, de acuerdo, era un rey absoluto y bien. Pero bueno, las 13 colonias en Estados Unidos sí había un plan, y enseguida salió esa constitución que sigue vigente. En cambio aquí, pues no, ha habido no sé cuántas constituciones y en realidad, bueno, un periodo de guerras civiles, de disputa del territorio, de caudillismo. Y en fin, bueno, pues todo esto nos ha minado la moral. Vamos ya a redondear esta conversación, es decir, estamos divididos, acomplejados y un poco pasmados de que, bueno, el mundo avanza y nosotros seguimos en nuestros paisitos, en nuestras republiquitas, frente a desafíos colosales como la lucha contra este narcosocialismo que nos está socavando nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, ojalá que este tipo de conversaciones que tenemos, que sirva un poco para tomar conciencia, ¿no? De que no se puede seguir así, de que tenemos primero que darnos cuenta, ¿no? Si estamos aquí muy cómodos debatiendo, bueno, conversando, tal, pero bueno, hay que hacer algo. Bueno, pues hay que hacer algo primero, enterarse de la película, de cómo es realmente, ¿no? Y luego, pues, si uno accede a posiciones de responsabilidad política o económica, decir, bueno, oye, hagamos algo, vamos a hablar con nuestro amigo de Perú, de Colombia, de México, y decir, vamos a ver cómo podemos, sobre todo gente joven, una vez llegados a tener, pues no sé, un poder, tener algún tipo de influencia. Bueno, aquí, desde luego, desde un medio como es un podcast, pues sí puede uno tener mucha influencia, aunque no parezca, pero llega a un punto que la gente escucha y bueno, aquí se trata de enriquecer el debate, porque son puntos de vista personales, pero ustedes que estarán del otro lado, pues tendrán también sus sugerencias. En fin, hay gente con mucho talento, con mucha visión, pero estamos todos desunidos, desconectados, y hace falta que algo suceda para que nos unamos y, bueno, saquemos a estos cuerpos extraños de nuestra sociedad, ¿no? Así es, sí, son dos cosas. O sea, el hispanismo tiene que vivir como civilización primero a través de la literatura hispánica, es decir, también los libros de historiografía hispánica que se están haciendo últimamente. Eso tiene que reproducirse mucho más para que lleguen a permear no solo en la academia, sino en los que toman las decisiones en la propia cosa pública. Pero ¿sabes qué pasa? Perdona, hay libros que no se pueden ni siquiera comprar aquí. Tú vas a una librería en Ecuador o en México, y esos libros, es que las editoriales no se interesan, porque no son populares. O sea, hay que hacer una labor de divulgación desde estos canales. Sí, hay que publicar libros, pero el problema es que no contamos con las editoriales para una buena distribución, porque esas editoriales a su vez reciben influencias y dinero, no lo sé, pero el caso es que no ven negocio en difundir la verdad. Qué terrible. Sí, ¿no? Esa es otra. Bueno, para eso también ya están los medios digitales, quizás esa sería una salvación, pero de ahí es verdad, o sea, en materia política, los políticos han perdido por completo la defensa de la civilización. Ninguno te habla de eso. Solo te hablan de sus temas cortoplacistas, porque tú bien dijiste, vino la independencia y todo era un cortoplacismo aquí. Solo lo inmediato. Y tú ves a los políticos en Ecuador, solo lo inmediato, el problema a corto plazo. Y es por eso que estamos así en este país, en un colapso. Y yo veo que así también ocurre en muchos de nuestros países hermanos. Entonces, hay que recuperar la noción civilizatoria, la unidad de destino, y entender que las otras potencias sí tienen eso. Sí tienen esa concepción civilizatoria, porque ellos quieren exportar esa forma de ser, exportar esa cultura. Mientras que ellos quieren exportar su cultura, nosotros perdemos la nuestra. No la conocemos en todo, en materia estética, en materia gastronómica, en todo sentido, porque no recuperamos lo nuestro, no recuperamos nuestro pasado,
porque estamos divididos de madre patria. Estamos divididos de madre patria y ese es el problema. Creemos que aparecimos de un momento a otro ex nihilo, de la nada. Eso no existe. Ese es el gran drama nuestro y que tenemos que realmente combatir, porque es algo existencial, y si no tenemos conciencia de nosotros mismos como un todo, como una cultura muy sólida, muy rica, con una raíz increíble, porque desde, digamos que encapsulamos el derecho romano, la sabiduría del mundo antiguo, lo que vino a través de España, que vino aquí. Pertenecemos a ese mundo, no surgimos por generación espontánea, las independencias no fueron ni muchísimo menos el año cero, empezó muchísimo antes. Entonces hay que empezar a comprender esa historia y a valorarnos, como digo, es cuestión de amor propio, de tener un poco más de fe en nosotros mismos, porque talento sobra, recursos hay en cantidad. Claro. Entonces el articular algo político y económico, pues lo tenemos ahí, pero es que no lo vemos. Y claro, hay que recurrir a este tipo de podcast, pero ver cómo la élite política, que dominante, la que sea, pues se dé cuenta de esto, ¿no? Y de alguna manera haga coalición, haga equipo con gente de otros países hermanos. Es la única solución, la única vía que veo, porque si no siempre seremos botín de las superpotencias. Absolutamente, absolutamente. Y algo como para finalizar, ¿no? La única civilización que se avergüenza de sí misma es la iberoamericana. Y en general, Occidente en general. Es Occidente en general que se avergüenza de sí mismo, tiene ese complejo de inferioridad. Pero de ahí el resto, no. Y eso eso tenemos que entender todos. O sea, nos han hecho una guerra psicológica y la han ganado. Pero ahorita es momento de levantar y revertir esa situación, ¿no? Entonces eso es lo que te podría comentar. Muchas gracias, André, por este conversatorio tan variopinto. Aquí no hemos seguido ningún guión ni nada y puede parecer sin ningún tipo de hilo conductor claro, pero creo que hemos tocado temas muy diversos. En realidad sí hay un denominador común, y es la defensa de nuestra identidad, de nuestra hispanidad, y la defensa de nuestra gente, es decir, que podamos sobrevivir y, más que sobrevivir, triunfar en el mundo, porque nos lo merecemos de sobra. Así que, André, muchísimas gracias y ya será hasta la próxima.